Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Están ustedes que no paran últimamente, ¿no? La verdad que están siendo unos meses intensos, bueno, pero es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Bueno, para todos los interesados, ¿no? Estamos viendo que este es el sexto paquete de medidas que se ponen en marcha, pero de alguna manera ustedes están tratando de llegar a todo el espectro de la sociedad, todos con apuro, sin duda. Bueno, es que yo, en mi opinión, y lo hemos dicho además en más de una ocasión, tenemos un arma importantísima para luchar contra el COVID, al margen de indudablemente todo lo que ha anunciado en materia sanitaria, y es el consenso. El consenso, el diálogo, escuchar a la sociedad y a los colectivos afectados y buscar acuerdos que beneficien a la sociedad, y desde luego pues el Gobierno es lo que está poniendo en práctica, el poner en marcha medidas oportunas en el momento que sean adecuados y tras una importante, bueno, pues buscando los consensos, porque seguro que eso nos hace combatir mejor y con más efectividad al daño que está causando el COVID-19. Y por afinar un poquito más lo que se ha explicado hoy en rueda de prensa, en este sexto ya paquete de medidas, esta nueva medida, inciden en la conciliación, que lo están ustedes visualizando, desde luego, como el problema que aflora, ¿no? La conciliación, que al fin y al cabo pues está requiriendo de medidas a todos los niveles y, por supuesto, económicas, en este caso, a través de impuestos. Eso es, bueno, fruto también de otro de los consensos importantes alcanzados que se materializó ayer mismo en el diálogo social. Bueno, pues se ha acordado una medida que se lleva en el decreto porque tiene que tener rango de ley, que como bien dices, incrementar la deducción en el IRPF de las cuotas que se pagan, que se satisfacen a la Seguridad Social por empleadas domésticas. Es una medida que se llega hasta el 100% de la deducción, y es una medida indudablemente que tiene pues dos líneas de actuación. Indudablemente facilitar la conciliación, pero también de una manera muy importante el favorecer la contratación y sin duda alguna pues perseguir también el aflorar y el aflorar probablemente parte de un sector que no está todo lo bien regulado que debería estar, ¿no? Hablamos también de lo que es la digitalización, que nos hemos hartado a lo largo de todo este tiempo, de estos 3 meses, de hablar también de la importancia que tiene, sobre todo, de llevar a cabo medidas que pongan fin a la brecha digital, pero ya no solamente en las escuelas, también en el mundo de la empresa. Va a haber ayudas también para empresas que apuesten por adaptar sus negocios a la digitalización, también en las energías renovables, no se les ha olvidado tampoco. Eso es. En este Yo creo caso. que tres de los ejes fundamentales de actuación del Gobierno en materia de recuperación es eso, es conciliación, es fiscalidad verde y es digitalización. Y se contempla para todo el 2020 las empresas, microempresas, pymes y autónomos, micropymes, pymes y autónomos, que han tenido que ya desde este año y más, por supuesto, desde la pandemia, el hacer un esfuerzo ingente en materia de digitalización para poder llegar y seguir funcionando y seguir prestando esos servicios online y telemáticos tan demandados, puesto que hemos estado confinados. Bueno, pues es una medida que indudablemente va a favorecer y a propiciar, bueno, pues ese reto tan importante que se ha tenido que llevar a cabo y que, bueno, pues una apuesta también de futuro, ¿no? Y también, de alguna manera, también se está hablando de que no hay una salida buena a la crisis si no se marcan también objetivos dedicados también a tener un mundo más sostenible, ¿no? En este caso, yo no sé si también el guiño que han hecho ustedes a las inversiones en energías renovables va también por ahí. Pues también, efectivamente, parte del sector empresarial y también los autónomos, las personas físicas, la apuesta por las energías renovables, la energía sostenible y la fiscalidad verde, pues también es un camino importante, y este Gobierno pues también ha querido hacer en este momento, en este paquete de medidas, una apuesta por pues facilitar, y desde luego pues uno de los instrumentos es la política fiscal y nuestra autonomía fiscal, ¿no? Y se abordan también el flexibilizar o el dar más margen en materia de deducciones, ¿no? Que es un instrumento para también apostar claramente por una economía sostenible. Y son sensibles también para quienes tienen que ponerse al día con Hacienda en cuestiones del fraude fiscal. Han ampliado plazos y les están dando de alguna manera facilidades. Bueno, también la suspensión de plazos administrativos también ha incidido en esto, y sí, como dice, bueno, pues se prorroga la publicación del listado de deudores, personas que no están al corriente con los límites establecidos legalmente hasta el próximo 31 de octubre, y una materia también muy importante, y es el trabajar en actuaciones de inspección tributaria también por videollamadas o de manera digital, pues de tal manera también pues que es una manera de apostar y poner el acento también en un reto importante de este Gobierno y en un compromiso que es la lucha contra el fraude fiscal. No son medidas, en cualquier caso, en este decreto de hoy, medidas sobre todo fiscales, también hay dedicado a los plazos en la declaración del impuesto de sociedades. Bueno, por no entrar en el detalle de todo eso,
y seguir avanzando. Pero también hay dinero contante y sonante que van a poner encima de la mesa, por ejemplo, para el transporte de viajeros. Ayudas ya casi directas, por así decirlo. Sí, yo creo que la cuantía de la medida de las indemnizaciones de este paquete que llevamos hoy asciende en este caso en materia de transportes casi a los 2 millones de euros. Es una importante cifra, evidentemente a un sector que ha sufrido y que... Es tremendo ver la estación de autobuses de Pamplona, por ejemplo, completamente vacía, es que no hay viajeros. Eso es. Bueno, pues está claro que la apuesta desde, lo hemos dicho más de una vez, la emergencia sanitaria fue abordada desde el primer segundo de la pandemia, pero también la emergencia económica, y este gobierno, pues como bien ha dicho al principio de la entrevista, bueno, pues está actuando, y hoy es una prueba clara también de que el gobierno es sensible a esa situación, y en este caso pues lleva un importante paquete de medidas para paliar el daño del sector del transporte. Decía al comienzo de su intervención que están buscando permanentemente consensos, y lo cierto es que hoy Navarra Suma sí que ha aplaudido este paquete de medidas porque ha dicho se han recogido algunas de las cuestiones que ellos también estaban echando encima de la mesa. Efectivamente, este paquete de medidas se tiene que convalidar en el Parlamento, el decreto, y convertirlo en ley, y no va a contar con ningún voto en contra, puesto que evidentemente las fuerzas de la oposición, en este caso, bueno, pues se ha escuchado propuestas de la oposición, tanto de H. Bildu como concretamente, además la SEBE yo esta mañana, pues hay 4 de las propuestas fiscales que bueno, pues que se ha escuchado a Navarra Suma, y eso va a propiciar su voto favorable en este caso al decreto. Y me parece que la ciudadanía, la sociedad reclama a la política en su máxima expresión como solucionadora de problemas, no generadora de ruidos ni de confusión, y entendemos que ese es el mensaje, y así está funcionando el gobierno, buscando consenso y sacando adelante medidas que son buenas para la ciudadanía. Y consensos también, ya no solamente en la parte política, también en la parte social. Fíjese, ayer con el Consejo del Diálogo Social se llegó finalmente a ese acuerdo entre sindicatos y patronal, pero esta mañana le preguntaban en rueda de prensa por esa cuestión, un aspecto, el de los ERTEs, que todavía está por ver un poco de qué manera se va a complementar hasta llegar a este salario mínimo interprofesional del que tanto se ha hablado. ¿Cómo está ese asunto realmente? Es decir, ¿hasta dónde vamos a poder llegar aquí en Navarra? Bueno, los acuerdos que lleva a cabo el Gobierno de Navarra, desde luego, cuando hemos tenido ocasión en materia presupuestaria y también en lo que ha decidido ayer, son acuerdos transparentes a los que se puede acceder, están con luz y taquígrafos, y podemos acceder claramente a ellos. Y los acuerdos indudablemente están para cumplirlos y para verlos, ¿no? Y leerlos literalmente, no para interpretar. Y lo que está claro es que el acuerdo alcanzado, que es absolutamente positivo y también que contempla medidas como la que le he dicho de la conciliación hace un ratito, bueno, pues contempla un compromiso firme de evaluar, de analizar, de evaluar bueno, lo que podría suponer un complemento, bueno, pues aquellos trabajadores que se encuentren en ERTES hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional, en caso de que no lleguen a eso. Bueno, pues el Gobierno, las partes han acordado en evaluar el impacto que puede suponer esa medida, y en su caso, en próximas fechas, antes del 31 de julio, bueno, pues tras esa evaluación, pues el llegar a un acuerdo en este sentido, en esta materia. Ese es el acuerdo que además está al acceso de toda la ciudadanía, porque es lo que, en materia de acuerdos, el Gobierno tiene absoluta transparencia y es lo que ha puesto a disposición de la ciudadanía. Y una última cuestión, no le quiero robar más tiempo del preciso, pero desde luego que como si fuera un sorteo, el hecho de que Navarra se quedara ayer fuera de esas ayudas estatales, de ese gran paquete de 16.000 millones de euros, y digo que se quedaba fuera, y ahora me voy a explicar por qué, porque en el capítulo que recoge esos 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, ahí no estaba Navarra, pero bien es cierto que también que se hizo un apéndice, un apunte para subrayar que eso se negociará en el ámbito donde se tienen que negociar estas cosas entre Navarra y el Estado, que es el convenio económico. ¿Y a cuánto cree usted que pueda ascender esa factura, o es todavía muy difícil calcularla? Bueno, estamos en pleno proceso de negociación y es muy importante clarificar una cuestión. Los 11.000 millones son unos fondos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de todas las comunidades para paliar daños en competencias que están transferidas a todas las comunidades, también a las forales, y hablo en materia educativa y en materia de sanidad.
Y el Estado, el Gobierno de España, no tiene que compensar a Navarra por ninguna pérdida de ingresos fiscales, porque nuestro mecanismo es la autonomía fiscal y el convenio económico. No tiene que compensar. Lo que está claro es que esa merma recaudatoria que cifraba yo hace semanas en un 20%, en unos 800 millones de euros, eso nos hace que el Gobierno de Navarra busque todos los instrumentos de los que podemos contar para poder paliar y para poder salir todos juntos de esta situación. Y uno de los instrumentos claves es el tener que acudir a una flexibilización del déficit, a poder endeudarnos de manera responsable, teniendo en cuenta que nuestras previsiones y nuestros presupuestos aprobados están hechos con un objetivo del 0%, de cero déficit, pues el poder flexibilizar. Sí, y será... se ha soltado la cuerda del endeudamiento, quiero decir que eso se es, permite eso es lo que manera... eso es lo que se recoge. Entonces, lo que es importante es que nosotros, nuestro instrumento es el convenio y la Comisión Coordinadora del Convenio, donde se tiene que articular esos mecanismos para paliar esa pérdida de recaudación. Eso es lo importante, y poniendo, por supuesto, de manifiesto que en esta situación cualquier fondo, como en este caso, este esfuerzo que hace el Gobierno de España de los 16.000 millones, cualquier fondo que venga de Europa, bueno, pues evidentemente son situaciones en las que Navarra va a ir a buscar las máximas, la manera, lo máximo, efectivamente, lo que nos corresponde. Y eso es una noticia buena, ¿no? Ese esfuerzo y ese fondo. Pero nosotros tenemos nuestra autonomía y nuestro instrumento, y eso es lo que el Gobierno de España, bueno, pues entiendo que ha tenido la sensibilidad, conoce la peculiaridad de nuestra comunidad, y así, bueno, pues tendremos ocasión, y es una negociación que está abierta y que valoraremos pues cuando termine, que es lo que tenemos muchas cosas pendientes, y se acercan, bueno, pues semanas en las que las certidumbres pues se tendrán que ir aclarando.